que a fin de cuentas son estructuras de pensamiento, somos totalmente distintos. Eso no es posible. La palabra de Dios dice, ¿cómo podrían caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y nosotros no estamos de acuerdo y ellos no están de acuerdo con nosotros. Tener un espíritu ecuménico es antibíblico hasta eso. Es antibíblico esa situación. Bien, ¿quién llamó por primera vez a la Iglesia católica? ¿Quién fue el primero que hizo eso? Ignacio de Antioquía fue el primero que en el año 110 después de Cristo, a través de una carta que escribió a una iglesia, mencionó por primera vez católico, refiriéndose a la iglesia cristiana. Ahora, en aquel tiempo, hermanos, no había todas las divisiones y los problemas que había. Por eso te digo que el término católico no tiene nada de malo. Lo que tiene mucho de malo es católico romano. Eso es el problema. Fíjate lo que decía Ignacio de Antioquía cuando escribió esta epístola a Esmirna. Ignacio de Antioquía era un padre de la iglesia primitiva. Eran hombres que conocieron muy probablemente a los mismos apóstoles, que recibieron la enseñanza de los apóstoles y que incluso los apóstoles los discipularon. Imagínate, Samuel, que te discipule Pedro, que te hubiera discipulado Pablo. O sea, dices, esos hombres les llaman los padres de la iglesia primitiva. Les llaman los padres de la iglesia primitiva. Y este hombre escribió una carta a una iglesia llamada Esmirna, a la iglesia de Esmirna, y dice esto: por doquier aparezca el obispo, ahí esté el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo esté también, está la católica. La iglesia católica. Ahí donde está Cristo, debe de estar la iglesia católica. Eso fue en el año 110 después de Cristo. Ahora, la palabra católica significa, si tú quieres el término exacto, quiere decir universal. Pero si nosotros vemos la estructura de la palabra en griego, se refiere a de acuerdo con el todo. O sea, no solamente es una cuestión universal, sino es un acuerdo universal, unánime de doctrina. Católico también se puede interpretar como una confesión de fe universal. Así lo podríamos decir. Entonces, de repente le puedes preguntar a una persona católica, oye, tú eres católico y defiendes mucho tu religión, pero ¿qué quiere decir católico? Y normalmente no lo saben, ¿no? Nosotros debemos de saber que si nos dicen algún día católicos, no tenemos que ponernos punk, pero si nos dicen católicos romanos, nosotros tenemos que aclarar que nosotros no somos católicos romanos, somos cristianos protestantes. Ahora, hay otros que se llaman cristianos evangélicos. Realmente el término más puro, hermano, es cristiano protestante. Somos un cristianismo derivado del movimiento que respetó los conceptos de solo escritura, el concepto de solo escritura. De ahí salimos nosotros y lo vamos a estudiar. Uno de los objetivos de la Iglesia Católica Romana es la integración de la Iglesia cristiana en sus distintas denominaciones a la Iglesia Universal o Católica. En su documento papal invita incluso a la unidad. Este documento se llama Unitatis Reintegration. Y este documento, fíjate lo que dice acerca de la postura de la Iglesia Católica acerca del ecumenismo. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la Iglesia fundada por Cristo el Señor. Aun cuando son muchas las comunidades cristianas que se presentan en los hombres como la herencia de Jesucristo, todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes.
como si Cristo mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculos para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. Así lo dice el documento. O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? Cristo creó una sola iglesia y cualquier cosa que vaya en contra de la unidad de esa iglesia es repugnante delante de Cristo. Y la realidad, lo que dice el Concilio Vaticano II, es verdad. O sea, Cristo quería una sola iglesia, pero los que han promovido una división porque se han alejado realmente de la doctrina bíblica es la Iglesia Católica Romana. Cuando nosotros sí, pues ya está, ahora sí que todos en bola, ¿no? Cuando vino el movimiento de la Reforma, muchos se separaron de la Iglesia Católica Romana y a esos hombres, a esas mujeres les llamaron los hermanos separados, ¿no? Si tú incluso buscas, cuando se refiere la Iglesia Católica Romana acerca de la Iglesia Protestante, dice los hermanos separados. Incluso ellos consideran que nosotros no vamos a ir al cielo, que los únicos que pueden ir al cielo son los que son miembros de su iglesia y profesan los dogmas de fe que tiene la Iglesia Católica Romana. A nosotros nos dicen los hermanos separados, así lo llaman. El término hermanos separados se refiere a este tipo de hombres y mujeres que hemos decidido seguir la fe cristiana bajo el horizonte de la palabra de Dios. Entonces, muchos errores hay en las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. La primera es la creencia de la transubstanciación del cuerpo y la sangre del Señor en la misa. Si has oído esa situación del pan y de la copa, o mejor dicho, del pan y de la sangre de Cristo en la misa, los católicos creen que realmente atrás de la hostia está Jesús, el cuerpo de Cristo, textual, literal. Ese es el cuerpo de Cristo y en la copa está la sangre de Cristo. Eso es lo que ellos creen. Entonces, ese tipo de interpretaciones de lo que es la palabra de Dios y de la enseñanza acerca de la cena del Señor es totalmente absurdo. La realidad es de que Cristo no se está convirtiendo en una hostia, o Cristo o su sangre, o el mismo Señor se está convirtiendo en sangre. No es eso. Yo te pido que vayas a Mateo 26, 26. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed. Dice, esto es mi cuerpo. Entonces ellos dicen, ve, ahí dice que eso, el pan, la hostia, es el cuerpo de Cristo. Y más adelante ve lo que dice el Señor, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces ellos están tomando, en una interpretación errónea de la palabra de Dios, aquí la palabra literalmente. Y eso, hermanos, es un gran error. Algo que tiene la Iglesia Católica Romana, como muchas iglesias que no se apegan a la palabra de Dios, es una interpretación alegórica cuando no es alegórica, o apegarse textualmente, o sea, literalmente, cuando no te puedes apegar literalmente al texto. No te puedes apegar de esa forma. La Biblia tiene géneros literarios que debemos de entender. Debemos de entender cómo se debe de leer la Biblia para no caer en una mala interpretación. Ahora, aquí dice en el pasaje, y sí lo dice el Señor, dice, este es mi cuerpo, o sea, el pan es su cuerpo y la sangre
el vino es su sangre. Mas, sin embargo, hermanos, si nosotros analizamos la palabra de Dios, el Señor Jesucristo se refirió a sí mismo como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Ahora, ¿Jesucristo es un camino? No, Jesucristo es Dios, pero dice que Él es un camino que lleva ¿a quién? Al Padre. Ahora, Él dijo que era la puerta angosta en Mateo 7, angosta, que es la que se debe entrar para salvación. Ahora, ¿Jesucristo es una puerta? Pero Él está diciendo, si no entran por mí, si no soy yo la entrada para ustedes, ustedes no van a llegar al cielo. El Señor Jesucristo utilizó el término de la palabra o el término de camino, de puerta angosta, pan de vida. Él dijo, yo soy el pan de vida. Ahora, ¿el Señor es pan? ¿Un pan? ¿No? La piedra angular. ¿El león de Judá? ¿El Señor es un león? No. El asunto, hermanos, es que cuando el Señor dice en Mateo 26:26 que este pan es su cuerpo, está hablando de una forma alegórica para representar algo. En el momento de la Santa Cena, hermanos, no estaba diciendo que el pan fuera su propio cuerpo y que eso se iba a repetir cada vez que la iglesia se juntara para hacer misa. No, lo que estaba diciendo es, este pan es mi cuerpo. ¿Para qué? Para que recuerden el sacrificio que yo he hecho por ustedes. No es la presencia del Señor Jesucristo corpórea en la misa, sino realmente, hermanos, es un recordatorio a la iglesia de la obra que hizo Cristo. Cuando tú tomas los elementos, cuando tú tomas el pan y tomas el vino, lo que estás haciendo es recordando lo que hizo el Señor Jesucristo por ti en la Santa Cena. Es un memorial, como lo hacían los judíos en relación a la Pascua. Ellos recordaban cómo el Señor los sacó de Egipto. ¿Recuerdan? Éxodo 12. Entonces, es lo mismo. Ahora el Señor dice, ya no son judíos y no recuerden la Pascua, no recuerden cómo el Señor los sacó como judíos de Egipto. Ahora, recuérdenme a mí que soy el que los saco por medio de un nuevo pacto de la opresión del pecado para el perdón de pecado eterno. Pero nunca, hermanos, la Biblia enseña un asunto de que la hostia y el vino sean la presencia misma de Jesús. No, esos son elementos que nos recuerdan a nuestro Señor Jesucristo, la obra del Señor. El tema de la misa de la Iglesia Católica Romana es más un tema de institucionalización que un tema espiritual. Hacer algo, una institución, hacer un grupo de personas cada vez más que siguieran una tradición más de los hombres que algo que la palabra de Dios ha enseñado. Entonces, otro tema controversial es la veneración a María como la Madre de Dios, porque ellos dicen que María es la Madre de Dios. Yo me acuerdo que en una ocasión me pidieron ir a dar un mensaje a un velorio donde se pretendía decir que el muerto había muerto en Cristo, y yo di el mensaje porque me dijeron, ¿sabes qué? Pues era cristiano y murió, pero la mitad de la familia era católica y cuando yo llegué para dar el mensaje, ya había un padre con todas las señoras que empiezan a rezar el rosario, y lo repitieron tanto que se me quedó pegado el asunto de Jesucristo, María, la Madre de Dios, ¿no? Se me quedó pegado de tanta repetición, y de tanta repetición se te pega, pero no es la repetición, es la teología. Y María no es la Madre de Dios. María es la Madre de Jesús en su aspecto humano. Es la Madre de Jesús en su aspecto humano, pero en su aspecto divino, no. Es más, María
fue creada por Dios. No puede ser madre de Dios. María es creación de Dios, e incluso María, en esa oración magnífica que hace esa mujer maravillosa, dice que es una mujer pecadora que necesita la salvación de Dios. O sea, ella misma reconoce su pecado, reconoce su necesidad de salvación a través de Jesucristo. Entonces, es una controversia, pero es una situación totalmente errónea decir que María es madre de Dios. Ellos creen que María es intercesora entre los hombres y Jesús. O sea, dice, incluso la aclaran, porque si tú hablas con un católico, incluso que tenga doctrina, que sea teólogo, católico romano, ellos te empiezan a decir, no, nosotros no idolatramos a nadie. No, nosotros no decimos que María sea intercesora. No, ¿cómo crees? Y empiezan a decir cosas medio enredadas, medio entre bíblicas y no, pero en sus prácticas dejan que la Iglesia Católica Romana siga y siga en sus prácticas creyendo que María, la Virgen María, es madre de Dios. Dejan incluso venerar a María porque creen que es la intercesora, porque ellos dicen que es como si yo le pidiera piedad, por favor, piedad, ora por mí al Señor por una situación que tengo, como lo hemos hecho aquí, interceder por la necesidad de otros. Dice, oye, María es eso, una intercesora, no estamos diciendo otra cosa, ¿no? Incluso dicen, no, la intercesión y la comunicación hacia Dios solamente es de Jesucristo, pero de los hombres a Jesucristo, María es la intercesora de los hombres. Entonces, si te vas a 1 Timoteo 2:5, Primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, ¿a qué se refiere uno solo? Uno solo, Jesucristo, solamente. Entonces, el gran problema es que, te digo, hablan de situaciones que dicen, no, nosotros no idolatramos a las imágenes. Dice, no, nada más las tenemos para hacernos un recordatorio de lo divino, para enfocarnos, incluso dice. Nosotros no idolatramos las cruces, no lo hacemos. Nada más la tenemos para enfocarnos, pero la realidad de sus confesiones, la realidad de sus prácticas son totalmente distintas. La palabra de Dios en ningún pasaje respalda el hecho de que María es la intercesora divina entre los hombres y Jesús. No hay versículo que respalde esa teología de decir María, Jesús y Dios. Los hombres, María, Jesús y Dios. No. Lo que dice la palabra de Dios es el hombre y el mediador, el abogado, el que intercede por nosotros, es Jesucristo delante de Dios. No existe. Mas, sin embargo, la tradición dice que incluso si alguien tenía derecho a ser papa, tenía que ser mama, María. Porque si alguien estaba cerca de Jesús y fue discípula de Jesús, fue María. Y claro que no descreditamos a esa mujer maravillosa que Dios la escogió, una mujer piadosa, una mujer virgen, una mujer honesta, una mujer íntegra, una gran mujer que cuando estemos en el cielo te aseguro que va a estar ahí. Ajá. Claro que no va a tener amargura, pero si ella tuviera amargura, yo creo que en el cielo estuviera con el estómago revuelto de todo lo que se cree acerca de ella. No es así. Entre otros aspectos, el purgatorio, el famoso purgatorio.
donde no existe la palabra y ellos dicen, no, si tú buscas purgatorio no existe la palabra en ningún lado. Es como buscar la palabra Trinidad, o sea, no vas a encontrar la palabra Trinidad en ningún lado. Mas, sin embargo, implícitamente la Biblia enseña que sí existe el purgatorio, que es un lugar de purga, donde van los santos católicos romanos, que van ahí a un lugar donde van a pagar sus penitencias no pagadas aquí en la tierra. Si le debieron a alguien, si ofendieron a alguien, no pueden entrar al cielo, sino van a entrar a un lugar de purga, donde van a ser depurados el tiempo que sea necesario, y que incluso la Iglesia Católica Romana tiene que orar para que Dios saque del purgatorio almas. Entonces hay, por ejemplo, sacerdotes que dicen que ese sacerdote sacó ya a 30,000 personas o almas del purgatorio y ya las mandó al cielo por medio de su intercesión. Ese fue el pretexto para cobrarle a los feligreses, cantidades de dinero fuerte para poder decir, sabes que si quieres que tu familiar salga del purgatorio, tienes que pagar un dinero para que pueda ser liberado y llevado al cielo. Entonces, ese tipo de cosas son bastante raras. Pero ¿de dónde sacan eso del purgatorio? Te pido que vayas a Mateo 12:32, entre muchos versículos que tergiversan. Mateo 12:32. Y cualquiera que dijere alguna palabra, Mateo 12:32, y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces están diciendo, y la traducción católica romana dice, ni en este mundo, ni en el que viene. Ni en este mundo, ni en el que viene serán perdonados. Entonces dice, ahí está la evidencia. ¿Te fijas? Hay un mundo y hay otro mundo, y ese mundo se llama purgatorio. Y ahí es donde llegan las personas que tienen que purgar, que tienen que ser depuradas para que después pasen a la presencia santa de Dios. La realidad, hermanos, es que este texto no enseña para nada eso. Si uno lee el contexto del pasaje, te darás cuenta que no enseña para nada el principio del purgatorio. La palabra siglo es eón, que quiere decir eternidad, mundo, edad, generación. Para los judíos, hermanos, solamente había de 3 sopas. Este mundo, ¿estás leyendo Eclesiastés? ¿Sí lo estás leyendo? Eclesiastés dice, y era judío, era hebreo, Salomón tenía ese concepto y es lo que enseña la palabra, es la teología. En este mundo, de este lado del sol, es el mundo terrenal. Mas cuando una persona pasa al ámbito espiritual, solamente hay de 2, el cielo o el infierno. Ahora, yo te pregunto, el ladrón de la cruz no tenía mucho que pagar, porque dice la Iglesia Católica Romana, si tú eres católico y te bautizaste, tú ya tienes el cielo garantizado por la obra del bautismo, porque es una obra de gracia. O sea, el bautismo para un infante es ya la garantía para ir al cielo. Pero si tú no pagas tus pecados aquí, entonces vas a pasar al purgatorio. Si la persona es bautizada de niño, pero defrauda a su hermano, se roba dinero, se roba una lana, y no la paga aquí, porque parte del aspecto del arrepentimiento que ellos profesan, no solamente es el arrepentimiento delante de Dios, sino la restitución del daño. Eso es correcto. Pero si la persona se arrepiente y no restituye el daño, entonces se va al purgatorio. Es más, los únicos que no pasan por el purgatorio son los santos mártires. Ellos tienen como la UNAM de pase directo, ¿no? O sea, tienen pase directo los santos mártires. Pero si una persona roba y no lo regresa, entonces pasa al purgatorio
para que pague por eso. Ahora, el ladrón de la cruz, ¿cuánto se robó? ¿Cuánto tuvo oportunidad de regresar? Lo agarraron y lo crucificaron al lado de Cristo. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? ¿En el purgatorio? ¿En dónde? En el paraíso. Entonces, son invenciones. Otra vez, ¿para qué? Para sacar dinero. Son situaciones muy delicadas. En ninguna parte dice purgatorio, en ninguna parte. Y eso es una tergiversación de la palabra. Ahora, Martín Lutero decía, cuando veía la iglesia, la composición arquitectónica de la iglesia, decía, ¿por qué esa lápida en medio, esa plancha alta donde se levanta supuestamente el cuerpo de Cristo, y la Biblia puesta en un podium allá en la esquina, en un podium chiquitito, cuando realmente la Biblia tendría que estar en el centro de la iglesia y no por allá? Porque el centro de la celebración dominical de los católicos romanos es la misa, no la palabra de Dios. Y Martín Lutero decía, ¿por qué es la misa y no puede ser la palabra de Dios el centro de la iglesia, el centro de la predicación, el centro y el motivo principal por el cual la iglesia se reúne? Dentro de todas ese tipo de cosas sale una situación bastante delicada acerca del concepto de la centralidad de las Escrituras en la iglesia. Expresado de una manera simple, debido a que la Iglesia Católica Romana ha rehusado someterse a la autoridad de la palabra de Dios, porque los católicos romanos dicen, sí, la Biblia más nuestros concilios, la Biblia más el catecismo. Y cuando ves un sacerdote, agarra la Biblia y el catecismo y dice, igual, son iguales. Pero el catecismo son muchos conceptos culturales, tradiciones, cuestiones humanas. No es la Biblia, más sin embargo ellos dicen, ¿sabes qué? El catecismo es más que la Biblia. Y por esa situación, hermanos, de decir, o sea, déjense que si María, déjense que si el purgatorio, déjense que si esto, el otro, por el hecho de decir que el Papa tiene más autoridad que la palabra de Dios, eso, hermanos, hace que sea irreconciliable el hecho de que nosotros podamos unirnos a la Iglesia Católica Romana. Eso fue lo que hizo la división de la Iglesia Católica Romana a la Iglesia Protestante. Porque la Iglesia Protestante, hermanos, entendió a través de Martín Lutero y varios reformadores, pre-reformadores y reformadores, el concepto de solo Escritura, solo la Biblia, la autoridad, la inerrancia, la efectividad de la palabra de Dios. Entonces, expresado de una manera simple, debido a que la Iglesia Católica Romana ha rehusado someterse a sí misma a la autoridad de la palabra de Dios y adoptar el evangelio de justificación por obras, porque ahorita lo vamos a ver, y hacer a un lado la palabra de Dios. O sea, son dos situaciones que son irreconciliables. Una, decir que la Biblia no es el centro de la iglesia, que aún el Papa puede tener mejores leyes y señalamientos para la iglesia que la misma palabra de Dios. Y la otra, que dicen los católicos romanos, es salvación, justificación por gracia, pero también necesitas obras para salvarte. Necesitas obras para ser salvo. No la obra de Cristo, sino necesitas la obra de Cristo, pero también necesitas buenas obras personales para ganar el cielo. Y eso, hermanos, lo hemos aprendido, no lo enseña la palabra de Dios. Martín Lutero decía que si quitaban la misa, si quitaban la Eucaristía,
si quitaban todo lo que hace la tradición de la Iglesia de Roma, ¿qué queda? Nada. Pero Martín Lutero decía, es que la Iglesia verdadera de Cristo, le puedes quitar todo, pero está Cristo. Cristo es el pilar, Cristo es el fundamento, Cristo es todo, hermanos, Cristo es todo, Cristo es todo. La doctrina de sola escritura, vamos a ver eso. En las palabras del reformador Martín Lutero, la doctrina de sola escritura quiere decir que lo que es afirmado si las escrituras o revelación probada puede ser considerado como una opinión, pero no necesita ser creído. O sea, lo que está diciendo Martín Lutero dice, toda opinión personal es personal y no necesito creerla. Pero si esto está fundamentado en la palabra de Dios, yo lo tengo que creer. O sea, si esto que se está enseñando, si esto que se está exponiendo es fundamentado con la palabra de Dios, debe ser creído, seguido, obedecido. Pero si alguien emite opiniones personales en la iglesia, no tienen que ser creídas ni seguidas. Y es lo que Martín Lutero dijo, el Papa está especulando, los obispos están especulando, se están desviando de la palabra de Dios, no tenemos ninguna obligación de creerles, no tenemos ninguna obligación de seguir o creer lo que están enseñando. Ese es el fundamento de solo escritura, solamente la escritura debe de ser la obedecida. El catolicismo romano claramente rechaza este principio, añadiendo a una multitud de tradiciones y enseñanzas de la Iglesia como el catecismo, y declarándolas como obligatorias sobre todos los verdaderos creyentes, con la amenaza de condenación eterna o de excomulgar a aquellos que no sostienen y se apegan a esa doctrina. Entonces, esa es la posición. Lo más interesante, hermanos, y es lo que me encanta de la vida reformada, del cristianismo reformado, del cristianismo que estamos siguiendo, es de que todo lo fundamentamos con la palabra, nos apegamos a la palabra. El centro de la predicación en la iglesia es tomar un versículo y exprimirlo. No es especular, Mas, sin embargo, el centro de la vida o de la vida de la Iglesia Católica Romana es simple y sencillamente la especulación personal, no bíblica. Eso es un gran problema. En el catolicismo romano incluye no solo la palabra de Dios, o sea, la Biblia, sino también los libros apócrifos, porque tenemos libros apócrifos que no tenemos nosotros. El magisterio, la autoridad de la iglesia, donde enseña la iglesia, supuestamente son los únicos que pueden interpretar las verdades divinas. La promoción de la Iglesia Católica no es que los católicos romanos lean la Biblia, no, nada más es que se paren el domingo y cumplan. Incluso lo más importante para ellos son las obras más que el conocimiento de la palabra de Dios. Ellos dicen que los únicos que pueden interpretar la palabra de Dios es la Iglesia Católica Romana, e incluso los únicos que pueden interpretarla son los sacerdotes, los obispos o el Papa. Son los únicos que pueden interpretarla. Todos los demás cristianos no pueden entender la palabra de Dios. Las declaraciones ex cátedra del Papa, porque de repente dicen, no, espérate, es que los papas, el Papa tiene, cuando declara algo el Papa, eso es más que la Biblia, porque dicen que se respalda de la Biblia. Pero realmente cuando tú ves ese tipo de declaraciones no están apegadas a la verdad, y un cuerpo indefinido de tradición de la Iglesia, algunas formalizadas en la ley del canon y algunas aún no se han expresado mediante escritos,
Mientras que los protestantes evangélicos creen que la Biblia es la prueba definitiva de toda verdad, los católicos romanos creen que la Iglesia determina lo que es verdad. O sea, la Iglesia es lo que determina lo que es verdad de la Biblia o lo que no es verdad. Incluso ellos dicen, la Biblia no habla todo lo que tiene que hablar Dios acerca de Él, y es correcto. La Biblia no habla todo de quién es Dios. Si tú te vas, por ejemplo, a Juan 21:25, aquí hay igual una mala interpretación de ese concepto. Juan 21:25, vete al final del Evangelio. Evangelio de Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces la Iglesia Católica Romana dice, ¿ya ves que la Biblia no es suficiente? La Biblia no es suficiente. O sea, ni siquiera todos los libros del mundo podrían abarcar las obras de Jesucristo, lo dice ahí en Juan 21:25. Dice, entonces, lo que necesitamos son más y más documentos y es ahí donde le dicen que sus documentos deben de ser comparables con la misma palabra de Dios, porque ellos están agregando las obras que la Biblia no revela. Pero cuando nosotros vemos, hermano, la palabra de Dios y termina el mismo apóstol, termina Apocalipsis, dice que hay juicio y hay maldición para aquel que le quite o le ponga a la revelación de este libro. No solamente Apocalipsis, sino toda la palabra de Dios. Entonces, ellos dicen que algo que le llaman, hermano, y desafortunadamente lo hemos vivido, hay algo que se llama papismo. Y el papismo es lo que diga el Papa está por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice esto, pero el Papa está trayendo algo mucho más nuevo, entonces la palabra del Papa tiene más autoridad que la palabra de Dios. Es como si les dijera, ¿saben qué, hermanos? Ahí dice eso, pero yo les voy a decir una cosa distinta. ¿Saben cómo atacó el Señor Jesucristo el papismo? Váyanse a Mateo 5. ...21... Y viene la autoridad religiosa. Consideremos al Papa como una autoridad religiosa, pero descentrada, o sea, totalmente ajena a la palabra de Dios. Pero en este caso viene la autoridad religiosa de los escribas y fariseos. Y fíjate lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 21 de Mateo 5. Oíste que fue dicho a los antiguos. O sea, dice, oíste que fue dicho. Oíste que están diciendo. ¿Quiénes? Los escribas y los fariseos. Una enseñanza. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. No quiero entrar al tema de odiar al hermano y que odiar a una persona es matarla. No, ya lo saben, ya lo hemos predicado, lo hemos tenido. Pero ve lo que está diciendo el Señor. Oíste que están diciendo eso. Ahora te lo quiero poner en el contexto. Oíste que el Papa está diciendo eso. Pero viene Jesús y dice, pero está mintiendo. Ahora, yo les digo la verdad de lo que dijo mi Padre en la palabra. Y así, hermanos, se la pasa, ve el versículo 21, oíste que fue dicho. Y luego, en el versículo 27, oíste que fue dicho. Otra vez el Papa, otra vez la autoridad religiosa desviando la palabra de Dios. Luego en el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer
está mal, o sea, malas enseñanzas. Versículo 38, otra vez, oíste que fue dicho. Versículo 43, oíste que fue dicho. O sea, se la pasa el Señor corrigiendo a gente que dice, lo que yo digo es más importante que lo que dice la Biblia. Y dice el Señor, no, eso que dijeron está mal. Yo digo esto, y lo dice con autoridad porque Él es Dios. Y empieza a dar la verdadera interpretación de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en los 5 libros de Moisés. Entonces, hermanos, cuidémonos de pastores, pseudopastores, o incluso esas religiones donde dicen, ¿sabes qué? La Biblia más el catecismo. La Biblia más el libro del Mormón. Porque ¿sabes qué? No es suficiente. Necesitamos más revelación. Y eso, hermanos, no es correcto. Los credos y las declaraciones doctrinales, lo que estamos haciendo nosotros es un credo, es nuestra confesión de fe. Ahora, la confesión de fe que tú ya imprimiste, que ya descargaron muchos hermanos que están siguiendo, que está en la página, es más importante. O sea, la confesión de fe de palabra abundante es más importante que la Biblia. No, exacto. Y qué bueno que me lo dijiste ahí. No, ¿te parece a Pablo? No, de ninguna manera, ¿no? No. Ajá. No. Más sin embargo, las confesiones de fe son formas de resumir la palabra de Dios, y es una forma de que la iglesia entienda lo que enseña la palabra de Dios. Una confesión de fe que no está cimentada en la palabra de Dios es una fe falsa, es una falsa confesión de una religión falsa. Los credos y las declaraciones doctrinales ciertamente son importantes. Por eso hemos pasado tiempo, hermanos, viendo en qué cree esta iglesia. Son importantes. No obstante, los credos, las decisiones de concilios de iglesia, toda la doctrina y aún la iglesia misma debe de ser juzgada por la Escritura, no que la iglesia juzgue a la Escritura. O sea, la Biblia, hermanos, juzga a los hombres, pero los hombres no pueden juzgar a la Biblia. La Biblia, hermano, es una espada, ¿no? Nosotros no vamos a agarrar la espada para darle a la Biblia, y es lo que hace la Iglesia Católica. Juzga la Biblia y dice, esto sí, esto no, esto está mal, así, esto no. ¿Sabes qué? Es mejor lo que dijo el Papa que lo que dijo Pablo, o que lo que dijo Pedro, o lo que dijo el mismo Señor Jesucristo a los profetas, ¿no? O los apóstoles. No es así, no es así. La Escritura debe ser interpretada con precisión en su contexto al compararla con la misma Escritura. La Escritura se interpreta con la misma Escritura. La palabra de Dios se interpreta con la misma palabra de Dios. Ciertamente, no de acuerdo a los deseos personales, porque ese es el problema. El problema de las religiones falsas es que fundamentan su fe en esto, pero no toman la Biblia para extraer lo que dice la Biblia, sino toman la Biblia para meterle sus ideas en ella. Y ese es el gran problema. Nosotros tomamos la Biblia para extraer el conocimiento. No tomamos la Biblia para meterle nuestros prejuicios a la palabra de Dios. Es como cuando alguien lee el pasaje de las bodas de Canaán y dice, mira, ahí Jesucristo está autorizando el alcoholismo. Porque ve, mira, se pusieron a tomar todos y hasta les hizo el vino y les llenó con un vino excelente. Ya ves, ahí dice la palabra de Dios que Dios autoriza el alcoholismo. No, tú estás metiéndole tu prejuicio alcohólico a la Biblia. No, la Biblia no te está enseñando eso. Es más, el mismo pasaje, si lo lees, el énfasis no es el vino, el énfasis es de que es el primer milagro que los discípulos ven y creyeron que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios. Ese es el énfasis de ese pasaje. Pero el prejuicioso nada más ve alcohol. Entonces, el credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo de Calcedonia,
la Declaración de Chicago sobre la inerrancia de las Escrituras, la Confesión de Fe de Westminster, incluso la misma confesión de fe que tenemos nosotros, hermanos, son importantes, pero nunca van a ser superiores a la palabra de Dios. Nunca va a ser eso superior a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no podemos decir que el catecismo es mayor que la Biblia o el libro del Mormón es mayor que la Biblia o complementa a la Biblia o que es lo que le faltó a la Biblia, porque sale alguien que dice, ¿sabes qué? Estoy inspirado y voy a traerte todo lo que es el cristianismo en América Antigua, ¿no? Como dicen los mormones. De una forma similar, los católicos romanos consideran autoritaria la doctrina de los concilios y edictos papales como si fuera la palabra de Dios misma. O sea, lo que diga el Papa lo está diciendo Dios. Pero ellos dicen, no, es que nunca hemos dicho que el Papa sea, porque dicen que la palabra de los papas es infalible. Pero se defienden diciendo, no, es que el Papa es infalible, pero no es impecable. El Papa es pecador, pero todo lo que dice es verdad. Entonces, medio rara la situación. Bueno, la Escritura misma es, por lo tanto, el único estándar con autoridad absoluta para la fe y la práctica de todos los cristianos. ¿Qué necesitamos los cristianos? La pura Biblia. La pura Biblia. Y mientras que los católicos romanos digan, no, la Biblia más esto, más esto, más esto, entonces eso, hermanos, no nos va a permitir tener esa reconciliación que ellos llaman. Los credos protestantes y declaraciones doctrinales simplemente expresan el entendimiento colectivo de la Iglesia, de la interpretación apropiada de la Escritura. En ninguna manera podrían los credos y afirmaciones de la Iglesia llegar a constituir una autoridad igual o más alta que la Escritura. La Escritura siempre toma la prioridad por encima de la Iglesia en el rango de autoridad. Por eso decimos, ¿quién es la autoridad aquí? Raimundo, la Iglesia, ustedes. O sea, la Iglesia va a decidir, se van a juntar todos los hermanos y van a decidir cómo se tienen que llevar las cosas de la Iglesia. Y van a juntarse en sus casas y vamos a hablar con el liderazgo y nosotros vamos a decidir. ¿Eso es? No. El pastor es el que hace, o los pastores, los que hacen las decisiones de la Iglesia, dirigen la Iglesia, sí, pero ¿en base a qué? A la palabra de Dios. En base a la palabra de Dios. Entonces, la Escritura siempre es la prioridad. Si tenemos un alto concepto de Dios, debemos tener un alto concepto de su palabra. Pero la Iglesia Católica dice, tenemos un alto concepto de Dios, es el Altísimo, pero la palabra le faltó, no llegó, tiene errorcitos. No la consideres, mejor lo que diga el Papa, lo que diga los concilios. No es así. Por otro lado, el catolicismo romano cree que la piedra angular infalible de la verdad es la Iglesia misma, mientras que la piedra angular no es la Iglesia misma, es nuestro Señor Jesucristo. Según la Iglesia Católica, la Iglesia no solo determina infaliblemente la interpretación apropiada de la Escritura, o sea, lo que les decía, solamente la Iglesia Católica Romana puede interpretar la palabra de Dios, sino que también suplementa la Escritura con tradiciones y enseñanzas adicionales. Le falta la Biblia, entonces vamos a agregarle. Cristo no fue suficiente, entonces vamos a meterle tradiciones humanas, filosofía, psicología, con todo ese tipo de cosas, violando lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses, diciendo que Cristo es suficiente, solamente Cristo. Esa combinación de tradición de la Iglesia más la interpretación de la Escritura por parte de la Iglesia Católica Romana es lo que incluye la autoridad absoluta para la fe y la práctica de los católicos. Realmente la Iglesia se coloca a sí misma por encima de las Sagradas Escrituras en rango de autoridad. Entonces, hermanos, debido
a que la Iglesia Católica Romana ha rehusado someterse a sí misma a la autoridad de la palabra de Dios, o sea, ha rehusado someterse a la palabra de Dios. Ellos dicen, ¿sola escritura? No. Sí, la Biblia más nuestros criterios humanos. Como ellos están en esa posición, pues va a ser irreconciliable ese encuentro, vaya, que supuestamente están buscando. Debido a que la Iglesia Católica Romana ha rehusado someterse a sí misma a la autoridad de la palabra de Dios y adoptar el evangelio de justificación enseñado en las Escrituras, se ha apartado a sí misma del verdadero cuerpo de Cristo. O sea, hermanos, la realidad es que los separados son ellos, no nosotros. Los hermanos separados son ellos. Ellos se separaron de la Biblia, se separaron de la palabra de Dios. Nosotros lo que buscamos es hacer lo que dice la Escritura ahí. Y para terminar, les pido que vayan a Colosenses para que veamos lo que dijo Pablo acerca de tener cuidado de ese tipo de posiciones. Colosenses 2:8. Son muchas cosas, hermanos, lo que pueden, es que ellos adoran a María, adoran a vírgenes, a santos, y de veras que es impresionante cómo justifican todo su situación. Dicen, no, es que nosotros no idolatramos a las imágenes, sacan de contexto totalmente Éxodo 20, totalmente de concepto, pero principalmente, hermanos, y el fundamento de las diferencias y de las grandes herejías que practican es que simple y sencillamente para ellos la Biblia no es autoridad. La Biblia no es autoridad. Entonces eso ya es un gran problema. Y como no es autoridad, puedo hacer con ella muchísimas cosas que no son conforme a Cristo. Ahora, ve, versículo 8, quiero que lo veas, Colosenses 2:8, lo hemos estudiado. Pero dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, y ahí la expresión pura, hermanos, es filosofía. O sea, un cúmulo de doctrinas, de pensamientos, de tradiciones que se habían erigido como una sola confesión de fe falsa. O sea, una sola. Me suena mucho a Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero no es. Quiero que consideres esto porque no existía todavía la Iglesia Católica Romana. Pero dice, ten cuidado cuando se reúnan los hombres para hacer un cúmulo de doctrinas, de enseñanzas, de tradiciones humanas, queriendo hacer todo eso para la gloria de Cristo. Tengan cuidado de esa filosofía. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Oye, ¿dónde viene eso? Le dices a un sacerdote. No, es que el concilio, es que nuestra confesión, nuestro catecismo dice. No, es que nada más dime, ¿dónde dice la Biblia eso? No, es que ahí ya. Dice tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Y eso de rudimentos del mundo se refiere al ABC. Son como instrucciones numéricas. Cuando tú vas a un Sanborns, los libros que más se venden son el ABC para ser rico, el ABC para ser exitoso, el ABC para tener éxito en el amor, el ABC. Y lo que está diciendo Pablo es, ten cuidado con el ABC, con los rudimentos, con los secretos, con las recetitas que te llaman tanto la atención. Y dices, ay, ¿a poco con eso voy a tener éxito? Sí, pues tú éntrale. Y eso lo empiezan a meter en la iglesia, rudimentos del mundo. Y el problema de las filosofías, de las huecas sutilezas, de las tradiciones de los hombres y de los rudimentos del mundo, es después de la coma, y no son según Cristo.
O sea, no son conforme a lo que Cristo es. No son conforme a lo que Cristo enseñó. Dice, no son. ¿Todas las tradiciones son malas? No. Pero ten cuidado de que te quieran meter las tradiciones para pretender que eso es lo que pide Cristo para adorarlo. Toda la filosofía es mala, el amor a la sabiduría, porque filosofía quiere decir eso, amor a la sabiduría. ¿Eso es malo? No, no es malo. Mientras que sea conforme a Cristo, ¿no? Conforme a Cristo. Dice, ahora va a decir Pablo, ¿por qué? Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en el cuerpo de Cristo habita Dios. O sea, entiendan eso, no es el Papa. O sea, entiendan, el eje de todo esto es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino en carne, pero Cristo en carne, en Él habitó Dios mismo, dice. Entiendan eso. O sea, está viniendo de lo macro. O sea, entiendan una cosa. Y luego viene y dice en el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué te falta? O sea, si es Cristo tu Señor, y Cristo vino en carne, y en Él habita toda la plenitud de la deidad, o sea, es Dios, y si tú eres cristiano, genuinamente cristiano, ¿qué te falta para que tú le andes llegando a tradiciones humanas, a filosofías, a falsas religiones, cuando realmente no has entendido que en Cristo lo tienes todo? Y luego, fíjate lo que dice en el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Y ahí sigue la exposición maravillosa de Pablo, de Pablo a los colosenses. Entonces, hermanos, realmente la Iglesia Católica Romana fue la que se separó. Iba bien, todos éramos católicos, pero empezó la Iglesia Católica Romana a hacer un sincretismo entre todos sus cultos paganos de la cultura del Imperio Romano y quisieron tomar el cristianismo para sí. Hicieron una mezcolanza entre cristianismo y paganismo, y eso es la Iglesia Católica Romana. Nosotros lo que pretendemos, hermanos, es ser fieles, y lo que buscamos en esta congregación es simple y sencillamente apegarnos a la verdad bíblica. Hermanos, en esta iglesia creemos que solamente la Escritura es el rumbo que debemos de tomar para que esta iglesia camine para la gloria de Cristo. No tenemos una denominación, no tenemos odio en contra de la Iglesia Católica Romana, los amamos como debemos de amar a todos nuestros semejantes, incluso hasta los que nos odian, nos persiguen. Desafortunadamente la Iglesia Católica es la Iglesia Católica Romana, la iglesia más sanguinaria que pueda haber en la historia. Nunca Cristo dijo a los apóstoles: al que crea distinto a ustedes, el que confiese distinto a lo que yo les enseñé, mátenlo. No, la iglesia nunca fue exhortada a, a atacar. La iglesia fue exhortada ¿a qué? A defender. Nosotros lo que hacemos nada más, nos defendemos. Y no defendemos nosotros, defendemos la palabra de Dios. Mientras que la iglesia no se arrepienta, católica romana no se arrepienta de ese pecado, pues simple y sencillamente nosotros no podríamos tener comunión con ellos. Y a veces pasa eso, hermanos. Te sientas a platicar con un católico romano, con un mormón, con un testigo de Jehová, y cuando empezamos a hablar de religión, en 15 minutos ya sale la división. Ya no, le abres la puerta a un testigo de Jehová y en menos de 5 minutos ya le quieres cerrar, ¿no? Pero yo te digo, no le cierres, mejor háblale
ten certeza doctrinal, hazle ver su error, hazle ver su gran pecado y hazle ver que la puerta de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, está abierta para esa persona. Nosotros no le cerramos la puerta, como dicen los católicos romanos, ¿no? Dice, si eres protestante, aquí no te vamos a abrir, y hasta allá tiene sus estampitas, ¿no? No, aquí nosotros, hermanos, le abrimos a todos porque todos estábamos en un camino tergiversado, pero el Señor tuvo misericordia y nos llamó a arrepentimiento. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gloria y pedimos que nos des un corazón humilde. Esta información no es para atacar, Señor, sino es para defender, Señor, es para tener conocimiento y es, Señor, para reafirmar el rumbo que tenemos como iglesia, Señor. Padre, oramos por tanta gente, Señor, que está en esa iglesia falsa, en esa iglesia, Señor, que no es conforme a tu voluntad, que ha violentado tanto, Señor, tu propósito para la iglesia verdadera en esta tierra, Señor. Padre, nosotros éramos católicos romanos, la gran mayoría por imposición. Nadie nos preguntó si queríamos, nadie nos preguntó si teníamos fe. Simple y sencillamente de pequeños nos llevaron y nos bautizaron en una fe que simple y sencillamente ni entendíamos, Señor. Eso es muy fácil, Señor, hacer una religión así, tomando infantes, llevándolos simple y sencillamente a un acto que ni siquiera entienden, ni siquiera valoran, ni siquiera tienen en su corazón, Señor. Pero, Señor, tú tuviste misericordia y nos salvaste y nos trasladaste, Señor, de las tinieblas a la luz, y hoy estamos en el camino de verdad. Y esto, Señor, no es para vanagloria ni para presunción, sino para agradecimiento y preocupación, Señor, porque, Señor, al que mucho se le confía, mucho se le demanda. Y si nosotros estamos en la verdad, tenemos que vivir conforme a la verdad. Señor, ayuda a tantas personas que están en el engaño de las falsas religiones para que conozcan, Señor, la verdad, que solamente tú salvas, que solamente, Señor, tu palabra es, Señor, verdad, que solamente, Señor, es Cristo suficiente para dar una vida conforme a tu propósito. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues Dios los bendiga, Dios los guarde y nos estamos viendo el domingo. Aquí estamos haciendo ya un poquito de frío, ¿verdad? Pero bueno, está bien raro los días, un calorón y luego el frío. Dios los bendiga, hermanos, nos vemos el domingo.